Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas un sábado más aquí a Llenas de Luz. Mi nombre es Carla Tenorio y estoy a sus órdenes aquí viéndonos por la página de Llenas de Luz por Face y oyéndonos en radio por internet en radioseparadoresdecristo.com. Mi nombre es Carla Tenorio, estoy a sus órdenes y sean bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué les parece si oramos? Señor, gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias, Señor, porque tú estás aquí dándonos todo lo que necesitamos. Gracias por tu palabra. Bendícenos. Quédate con nosotros. Edifícanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el programa de hoy se llama Un de repente de Dios. Y vamos a la palabra directamente. Antes de esto, vamos a recordar nuestro versículo bíblico, nuestro versículo lema de Llenas de Luz. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad, Lucas 8:17. Bien, vamos a entrar en tema. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos 2, del 1 al 4. Bien, dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Hechos 2, del 1 al 4. Qué hermoso momento. Qué hermoso momento. Creo que estamos en un tiempo donde vienen los de repentes de Dios a nuestras vidas, a mi vida y a tu vida. Si nosotros seguimos creyendo en el Señor y si tenemos fe, veremos los de repentes de Dios en esta temporada. Estoy segura. Para empezar, ¿qué es un de repente? Pues un de repente es algo que es súbitamente, sin preparación. Algo que pasa de pronto. Todos tienen su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3, del 1 al 8. Todo tiene su tiempo. Hemos estado pasando por una temporada bastante fuerte, donde lo que más está aconteciendo son cosas en el clima, ¿verdad? Pero nosotros, cuando creemos en el Señor Jesucristo, en nuestro Dios y el Espíritu Santo, sabemos que nosotros estamos guardados. Todo tiene su hora, porque tarde que temprano las cosas van a suceder. Estamos en tiempos finales donde estamos a un poco de tiempo que venga el Señor Jesucristo y se manifieste. Y se va a manifestar así, en un de repente. Estamos pasando en alguna transición de una etapa o de otra. Por lo tanto, los de repentes de Dios son antecedidos por el silencio de Dios. Esto es muy importante.
Cuando menos escuchamos que Dios está haciendo algo, es porque Dios está trabajando. Y de repente puede pasar una oración contestada, un milagro o cualquier cosa. Porque Dios siempre está escuchándonos, nos está viendo y está escribiendo todo lo que estamos pidiendo. Hay veces que a nosotros ya se nos ha olvidado, pero a Él no. Muchas veces, cuando está pasando este silencio, hay veces que le vemos algún problema que no hay solución. Donde nos quedamos sin fuerzas, cuando nos sentimos solos. Este es el momento perfecto donde ya no somos nada en nuestras fuerzas, sino en la misericordia de nuestro Dios, obrando en nuestras dificultades, obrando en los procesos, obrando en nuestro carácter y obrando a través de su palabra. Cuando nosotros estamos en espera de un milagro o en espera de algo que Dios va a hacer, está forjando nuestro carácter. Porque lo que más necesitamos es la paciencia, la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es muy necesaria. Cuando a través de su palabra identificamos las cualidades de aquellos que calificaron para un de repente de Dios en algún personaje de la Biblia que cambió sus vidas, es cuando estamos a punto de ver algún milagro, algún de repente del Señor. Los que esperan en las promesas del Señor, en Hechos 1:4. Los que perseveran en la oración, Hechos 1:14. Los que permanecen juntos, Hechos 2:1. Los que van al aposento a tener una relación, una intimidad con el Señor, en Mateo 6:6. Los que están rodeados de imposibilidades, Hechos 16, 23, 24. Los que están rodeados de oscuridad, Hechos 16, 25. Imagínate todo lo que estos personajes han pasado y les llegó un de repente de Dios. Te animo a que tu realidad y lo que tus ojos ven no limiten el poder de Dios y lo que Él ya determinó para tu vida. Tengo aquí un ejemplo de Pablo y Silas en Hechos 16, 26. Ellos, después de haber sido azotados, los encarcelaron, los encadenaron. ¿Pero qué creen? La iglesia estaba orando por ellos. Y de repente hubo un terremoto que abrió las cadenas y abrió las puertas de la cárcel para que ellos salieran. Inclusive el carcelero se convirtió a Jesús porque creyó lo que estaba viendo y creyó que Jesús había hecho esto para que ellos salieran. Hay otro ejemplo en la Biblia que es José. José, cuando tenía 17 años, tuvo un sueño profético que a sus hermanos no les gustó para nada. ¿Y qué hicieron? Vendieron a José. Y después José cayó en la cárcel. Y de ahí de la cárcel Dios lo sacó para ponerlo en un lugar de bendición donde él había sido exaltado. Qué hermosas historias. Muchos de nosotros estamos pasando por desiertos
o por situaciones complicadas, situaciones difíciles, pero estamos esperando un de repente de Dios. Y estas historias nos animan a seguir adelante, a agrandar nuestra fe y a esperar un de repente de Dios. Si tú estás desanimado, estás deprimido, estás pensando, Dios ya no me escuchó, Dios ya no se acuerda de mí, etcétera, 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 quiero decirte que hoy Dios nos está hablando y nos está diciendo, sigue creyendo en mí, sigue siendo fiel, búscame, únete en oración con otros, créeme y yo haré un de repente en tu vida. Es lo que Dios nos está diciendo esta tarde a todas y todos los que nos están escuchando. Esta historia de José, recordemos que viene en Génesis 41, 14 y 37 al 42. También tenemos la historia de David. Cuando pastoreaba las ovejas, cuando el de repente Dios llegó a su vida y lo hizo llamar para ungirlo como rey. Esta historia está en Isaías 16, 11 al 13. Yo me imagino a David quitado de la pena en el campo, viendo a sus ovejitas, tocando su arpa. Ni siquiera se esperaba lo que iba a pasar, porque él era el más pequeño de sus hermanos. Y sus hermanos eran guerreros. Entonces, ¿cuándo se iba a imaginar David que a él lo iban a ungir como rey? Ni por su cabeza de haber pasado. Pero llegó el de repente de Dios, lo hizo llamar y lo ungieron para que fuera rey. La oración es el fundamento de los de repentes de Dios. Eso hay que tenerlo en primer lugar. La oración es el fundamento de los de repentes de Dios. Es clave. Porque si nosotros oramos, empezamos a agrandar nuestra fe y empezamos a tener la paz que necesitamos para esperar ese de repente de Dios en nuestras vidas. Los de repentes de Dios cambiaron la vida de muchos personajes en la Biblia y los llevaron al cumplimiento de su destino. Yo creo que este día Dios nos está hablando a todos los que en algún momento hemos estado desanimados, a todos los que en algún momento hemos pensado que Dios ya se olvidó de nosotros, a todos los que en algún momento han perdido la fe. Hoy Dios nos está animando a seguir adelante. Nos está bendiciendo con estas historias para que nosotros demos un paso adelante y sigamos a Dios, le creamos a Dios y llegue un de repente a nuestras vidas. Para Dios todo es posible. No hay nada imposible para Dios. Si nosotros oramos, porque la palabra de Dios dice orar sin cesar, y esperamos el milagro, llegará un de repente de Dios. Creo que este día Dios nos está animando a sentarnos a esperar en Él. No puede ser con nuestras fuerzas. No puede ser con nuestros pensamientos. Si nosotros seguimos viendo nuestros pensamientos y viendo nuestras fuerzas, no vamos a hacer lo que Dios quiere. Dios nos está animando a llevar al cumplimiento nuestro destino por medio de su palabra. Hasta aquí Dios no nos ha dejado. Pero quiero decirte que Dios no se ha olvidado de ti. Quiero decirte que Dios no ha terminado contigo.
Estamos entrando a una temporada hermosísima donde veremos los de repentes de Dios, donde las oraciones que dejamos ya abandonadas van a ser cumplidas, donde estuvimos clamando por un milagro y ya nuestras fuerzas se desgastaron y de repente va a haber un milagro económico, un milagro físico, un milagro en las finanzas, un milagro en tu familia. Va a llegar un de repente de Dios y va a cumplirlo. Porque estamos en un tiempo donde el Espíritu Santo se va a manifestar en de repentes que van a ser gloriosos, que vamos a ver la gloria de Dios en muchos de nosotros, más en los que estamos creyendo, en los que seguimos adelante, en los que somos fieles y estamos esperando un de repente de Dios. Les animo a que lean las historias que les acabo de mencionar, ¿sí? A que piensen cómo cada personaje de los que mencioné estaban esperando un de repente de Dios. Acuérdense que ellos estaban esperando una promesa, que estaban esperando en oración, que estaban permaneciendo juntos. Es muy importante que estemos unidos y que no andemos solos como ovejas sin pastor, porque las ovejas sin pastor se los comen los lobos, los osos, los leones. Es importante estar unidos, unánimes. ¿Qué quiere decir unánimes? Que todos estamos pensando lo mismo, estamos en la misma sintonía, estamos en el mismo canal. Los que están en su aposento, en su cuarto, apartados, teniendo una relación íntima con el Espíritu Santo, en espíritu y en verdad, creyendo que lo que ya habíamos dejado de orar, de pensar, de creer, va a suceder en un de repente de Dios. Yo sé que muchos están rodeados de oscuridad, pero hoy está llegando la luz a tu casa, hoy está llegando la luz a tu vida por medio de la palabra de Dios. Si tú lees todas las citas que hemos dicho en este tema, la luz va a llegar a tu vida. Esa oscuridad se va a ir, porque esa oscuridad es un puntito en la luz del Señor. La luz de Jesucristo, la luz del Espíritu Santo es tan grande, pero tan grande que la oscuridad solo es un puntito. Pero cuando estamos en esa oscuridad no lo vemos. Pero hoy el Señor te está diciendo, búscame, porque tu luz ha llegado. Los estoy animando y las estoy animando a que no estén viendo con sus ojos físicos, que pidan que Dios les dé ojos espirituales, que pidan que ustedes puedan ver en lo sobrenatural y que se puedan sentar en lugares celestiales para poder esperar el de repente de Dios. Anímense. Hoy este tema es para animarnos, para seguir adelante. No limites el poder de Dios y lo que Él ya determinó para tu vida. Por favor, si tú te pones a pensar todo lo que pasa, no vas a poder ver el poder de Dios. Si tú analizas todo lo que pasa, no vas a poder ver el poder de Dios. Y si tú te pones en una situación cuadrada, en una situación religiosa, no vas a poder ver el poder de Dios, porque la religión limita el poder de Dios. Dios no es una religión. Jesús es un estilo de vida.
un cambio de mentalidad, un cambio de vida, un cambio de hábitos, un cambio total. Para personas valientes, esforzadas, que le creen a Dios. Como cada uno de los personajes que hemos leído. La historia de José es tremenda, porque sobrevivió a cada etapa de lo que estaba pasando. Y Dios lo fue ayudando. Y parecía que en cada etapa él ya ahí quedaba. Pero Dios, con toda su misericordia, lo ayudó a salir adelante hasta que llegó a cumplir su propósito y donde Dios lo quiso exaltar. Es un tiempo en el que todos debemos de estar esperando el de repente de Dios. Sin escuchar nosotros las noticias, sin escuchar lo que se está diciendo en el mundo. Los que leemos la palabra sabemos que Dios tiene otro plan para nosotros. De hecho, Él tiene el plan A, porque está sentado en su trono y se va a hacer lo que Él diga, no lo que el hombre quiera. Nosotros estamos aquí esperando un de repente de Dios, echando fuera el temor, echando fuera la ansiedad, la angustia, la depresión, la opresión. Porque sabemos en quién creemos. En el Dios Todopoderoso, en el Dios que nos provee, en el Dios que nos sana, en el Dios que nos libera. Acuérdense que no hay nada imposible para Dios. Dios es hacedor de milagros. Él los hace. Y entonces, nosotros que creemos en Él, que somos sus hijos, porque creemos en Jesucristo, ¿verdad? Como nuestro Salvador, entonces creemos que Él va a hacer algo de repente con cada uno de nosotros. No sé lo que estás pasando el día de hoy, pero quiero decirte que en Cristo hay una solución. Él siempre va a contestar y siempre va a estar ahí en el momento que menos te lo esperas y que menos te lo imaginas. Porque siempre que estamos pasando por algo, por una prueba, pensamos que Él no está con nosotros, pero está con nosotros. Cuando estamos pasando una tormenta, Él está ahí. Él está ahí para calmar las aguas y decir, no tengas miedo, yo estoy aquí contigo. ¿Y saben qué es algo importante? Que esa fe que nosotros tenemos se la compartamos a nuestros hijos, a nuestros familiares. Es una herencia que vale oro. Si nosotros les enseñamos a nuestros hijos a tener fe, ellos van a hacer cosas que no hemos visto. La palabra de Dios dice que haremos cosas más de las que hizo Jesús. Imagínense nuestros hijos, las nuevas generaciones, si nosotros les inculcamos la palabra, les inculcamos que hay un Dios, entonces ellos van a hacer grandes cosas, nuestras generaciones van a hacer grandes cosas. Y pequeñitos, no crean que va a pasar mucho tiempo. Los animo a dejar un legado en los niños y en las niñas creyendo en la palabra. Acuérdense que la palabra de Dios dice que te fallará tu padre o tu madre, pero Dios no. Entonces es algo que en estos tiempos es muy importante que los niños tengan ese legado de seguir a Jesucristo. Imagínense que estén en una situación tremenda, pero que ustedes le inculquen a sus hijos, no teman, porque Dios está con nosotros. No teman. Se pasarán las horas, pero no el día, y Dios va a contestar. Qué hermoso es que nosotros les transmitamos a los niños y a las niñas la fe. Esto es algo que no tiene precio. Bueno, pues espero que se les haya edificado este programa, este tema, un de repente de Dios, y que lo pongan en práctica. Mi nombre es Carla Tenorio, estoy a sus órdenes. ¿Y qué les parece si nos reconciliamos con el Señor?
¿Me acompañan? Por alguien que no lo ha hecho, vamos a hacerlo. ¿Qué les parece si oramos? Señor Jesús, creo en ti, creo que eres hijo de Dios y que naciste de una virgen. Te doy gracias porque tú pagaste por mí en el madero. Te doy gracias por amarme. Reconozco que soy pecadora y que moriste en ese madero por mis pecados. Pero creo que resucitaste y estás sentado a la diestra de Dios Padre. Te abro la puerta de mi vida, te recibo como mi Señor y Salvador. Ocupa el lugar más importante de mi vida. Haz tu voluntad en mí. Gracias, Padre, por la vida eterna que me das en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo, acompañándome. Por favor, dale like y comparte este programa porque a muchos les va a edificar. Acuérdense que no estoy hablando yo, sino está hablando la palabra de Dios. Y Dios está aquí con nosotros y está en todo lugar. Hasta la próxima.